creyente pasará por pruebas. Todos. Y cuando las pruebas vengan, hermanos, tenemos que abrazar la verdad de que serán y son herramientas del Señor para mostrarnos la firmeza de nuestras convicciones. Amén. La firmeza de nuestra fe. De hecho, que es básicamente lo que también dice en primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, que tu fe va a ser probada. Hermano, tu fe va a ser probada. Y tu fe, que es mucho más valiosa que cualquier metal precioso, dice Pedro, será probada. Y será probada para gloria del Señor. Así que en este lugar, aquí ahora mismo, en este preciso momento, en este lugar, yo sé que hay personas que están en medio de alguna prueba. Otros están saliendo de ellas, pero también está la realidad de que algunos están por entrar en ellas. En cuanto a la intensidad y el tiempo, de las pruebas, hermano, las determina única y exclusivamente el Señor. Amén. Y estamos abandonados a su voluntad. Él nos ama y creemos lo que dice Romanos 8:28, que afirma que todo ayuda bien a aquellos que aman al Señor. Así que, hermanos, también reposamos en la verdad de que aquel que nos ama, aquel que permite que vengan las pruebas, nunca permitirá que seamos tentados o que seamos probados con algo mayor de lo que podemos resistir. El Señor es fiel a sus promesas. Así que les repito, hoy quiero guiarles a 4 puntos que son importantísimos a la hora de atravesar pruebas. De hecho, que esto va a ayudarnos mucho a animar a hermanos que están atravesando pruebas. Y leyendo a Pablo, animando a Timoteo, vamos a tener ánimo también nosotros en estas palabras. De hecho, que siempre hemos dicho, estamos unánimes en este concepto, que es válido animarnos, motivarnos y estimularnos unos a otros. De hecho, que es una de las razones por las cuales nos congregamos. Es una de las razones por las cuales estamos aquí. Ahora, lo que creemos que no es válido es animarnos con conceptos o con razones no bíblicas. De hecho, que estamos estudiando Hebreos, estamos en una pausa. Hebreos dicen en el capítulo 10, del 23 al 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, dice Hebreos, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, por quien es Él y por lo que ha hecho por nosotros. Y sigue diciendo Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Repito, Hebreos capítulo 10, 23 al 25. Así que necesitamos, hermanos, dirección correcta en tiempos de pruebas, y tenemos que marcar muy bien el camino. Tenemos que tener bien trazado el camino en momentos de oscuridad para saber hacia dónde ir y de qué aferrarnos y agarrarnos cuando las dudas nos asalten en medio de las tormentas. Así que Pablo va a mostrarnos 4 motivos, 4 razones por las cuales debemos permanecer firmes. Y repito, motivando a Timoteo, también va a motivarnos a nosotros. Son 4 gigantescas verdades por las cuales debemos de pelear la buena batalla y seguir adelante. Entonces, vamos al primer punto. ¿Cuál es la primera verdad en la cual debemos permanecer? ¿Cuál es la primera verdad en la cual debemos permanecer? Bueno, es la que podemos ver en en segunda de Timoteo, capítulo 2.
Y específicamente comienza en el versículo 8. Y dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cuál es la primera gran verdad en la que tenemos que permanecer y pensar? Hermanos, en la supremacía de Cristo. En la supremacía de Cristo. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Contexto rápido, inclusive para aquellos que nos están visitando aquí por la primera vez. Contexto rápido. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En Roma. ¿Dónde estaba Timoteo cuando la leyó? En Éfeso. Tanto Roma como Éfeso, ciudades sumamente conflictivas para vivir la fe. ¿En qué año aproximadamente escribió Pablo esta carta? 65, 67 después de Cristo. Y vamos a repetir esto siempre, hermanos. Esta es la última carta del apóstol Pablo. Mientras él estaba esperando su ejecución en una cárcel llamada La Mamertina. De hecho, pueden googlear para que vean la condición de esa carta. Así que es importante el contexto para que estas palabras suenen con fuerza en nosotros. Era un periodo sumamente difícil, hermanos, para ser creyentes. Algunos historiadores dicen que en los primeros 300 años, 3 siglos, hubieron 10 grandes persecuciones. Y la primera empezó aquí, 64 después de Cristo, con este emperador que era un loco llamado Nerón, que inclusive acusaba a los cristianos del incendio de Roma, incendio que muchos afirman que él mismo provocó. También dice que él entregó a los creyentes a feroces ejecuciones y a verdugos sumamente despiadados. Y dice que algunos, recubiertos de pieles de fieras, fueron despedazados por perros salvajes. Otros eran crucificados y muchos atados a postes, rociados con materiales inflamables, fueron quemados vivos e hicieron de antorchas en los circos romanos. Así que de las 10 grandes persecuciones de los primeros 300 años, aquí ya había empezado la primera y fue por Nerón. También dice un historiador que por lo visto los cristianos hostiles a los dioses romanos fueron vistos con desdén y como sectarios por los demás ciudadanos, perseguidos por todas partes como si hubieran sido los enemigos de la humanidad, despojados de sus bienes y encarcelados por millares. Los cristianos vieron también sus libros sagrados quemados y pérfidamente sustituidos por evangelios fraguados y apócrifos. Mientras no aceptaran el culto nacional de Roma, los cristianos no podrían tener una existencia legal y real, dice este historiador. Así que ser cristiano en aquel tiempo era sumamente difícil. Había muchas calumnias, eran acusados de canibalismo por hablar de comer la carne y también de vampirismo por beber la sangre del Salvador, simbólicamente hablando. También eran objeto de todo tipo de burlas, y les había comentado en aquella prédica de que hay un cierto grafiti llamado el grafiti de Alexámenos, estampado en el Monte Palatino en Roma, y que tiene una inscripción que dice: Alexámenos adora a su Dios, y es una cruz con Jesús y la cabeza de un burro. Y en medio de toda esta oposición, de esta persecución tanto ideológica como física, en medio de todo esto se encontraban Pablo y Timoteo. Este padre e hijo, espiritualmente hablando, estaban en medio de toda esta oposición, sumado al ataque de los falsos maestros, a la apostasía, a la deserción, a la confusión reinante en aquel momento. Estaban estos dos creyentes tratando de vivir su fe y hacer avanzar el evangelio. Había en aquel momento mucho trabajo que hacer, muchas cosas que arreglar internamente en la iglesia neotestamentaria naciente. Y así que a la par que habían ataques externos, también habían conflictos internos que ellos con los que tenían que lidiar. Así que el motivo por el cual yo hago este esfuerzo para explicarles estas cosas es para que estas palabras tengan realmente sentido para ustedes. De hecho, que una manera de resumir lo que es la predicación es contexto, explicación y aplicación.
Amén. Contexto, explicación y aplicación. ¿Quién lo escribió? ¿A quién? ¿En qué contexto? ¿Qué estaba pasando? Explicamos el texto y lo traemos aquí para nosotros hoy y que tenga sentido y que nos ayude a vivir lo que decimos creer. Ahora, sin ánimo de, obviamente, menospreciar los problemas de ninguno de los que estamos aquí presentes, tengo que decirles de que estos hermanos estaban pasando cosas terribles y no de un vivir cotidiano en una relativa paz social, sino que, hermanos, estos hombres estaban viviendo cosas terribles, padeciendo terribles cosas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo que me impresiona es que es la manera en la que, por ejemplo, Pablo se refiere a sus problemas en comparación a las promesas de Dios. Y en una carta que había enviado a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, no hace falta que lo busquen, Pablo dice, en base a todo lo que le había ocurrido, 2 de Corintios capítulo 4, versículo, específicamente leamos el 16. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve, Pablo. Él dice, sí, leve. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, las cosas de este mundo, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que estos hombres tenían el concepto correcto de cómo mirar la vida, hermanos. Pablo había exhortado a Timoteo a que avive su don en comunión con el Señor, sirviendo a los hermanos. Le había dicho que no se avergüence del Evangelio, que no niegue a Jesús y que tampoco se avergüence de Pablo, que era un preso en ese momento por Jesús. También le había dicho que sea fiel en retener, guardar y traspasar la palabra de Dios a otros. El capítulo 2, en el cual estamos, inicia con la frase, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es obviamente en Cristo Jesús. Y obviamente en la gracia se refiere a todo lo que Dios nos ha dado para reconciliarnos con Él y seguir en pos de la fe. Así que Timoteo debía de ser fiel en la obra, estar firme en la misión que se le había encomendado, pero aferrado al Señor, porque sin Él nada podía hacer. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 6, básicamente lo que hace Pablo es direcciona a Timoteo con 3 ilustraciones y usa la ilustración de un soldado para que Timoteo esté enfocado en su misión. También dice que sea como un atleta que compite bajo las reglas. No un atleta, para hacer esto más contemporáneo, no un atleta que finge penales o que trata de buscar el lugar por donde. No, sé un atleta honesto que compite con las reglas, que lucha de manera leal y de esa forma llegar a su meta. También en el tercer punto es que él sea como un labrador, que adquiera la visión que tiene un campesino cuando cultiva la tierra, porque el campesino sabe que hay parte que él puede hacer y hay partes que él no puede hacer. Él puede labrar la tierra, limpiar de piedras, abonar, él puede poner la semilla, atender, poner un espantapájaros que no vengan aves a comer el cultivo, pero hay algo que él no puede hacer. Él no tiene control de la lluvia, él no tiene control de que si la semilla germina o no. Hay partes que el campesino sabe que solamente depende exclusiva y únicamente del Señor. Amén. Así que son 3 figuras en las cuales encuentra Pablo direccionamiento para guiar a Timoteo. Termina el versículo 7 del capítulo 2 diciendo, considera, Timoteo, lo que te digo, piensa, considera lo que te digo, medita en esto
y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí entra la frase, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Timoteo iba a encontrar. Timoteo solo iba a encontrar la fortaleza, la valentía, el ánimo para seguir en medio de tanta tribulación solo si Jesús estaba en su mente, en su corazón. Si él se acordaba de por quién estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. De hecho, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta palabra acuérdate no es una sugerencia, hermanos. Es un imperativo. No es te sugiero que te acuerdes de Jesús. Es un acuérdate en formato mandato. De hecho que está lleno de imperativos esta pequeña carta. Retén la palabra, guarda la palabra, esfuérzate en la gracia, encarga a otros, considera lo que yo te digo. Hay muchos imperativos porque este es un hombre que se está yendo. Ya no tiene mucho tiempo de vida. Se está yendo. Y le había puesto una imagen inclusive en otras prédicas sobre 2 Timoteo, que es como si fuera que Pablo está en un barco y el barco está alejándose del muelle, y a medida que el barco se aleja, Pablo está diciéndote cosas, te está gritando cosas. Así que Pablo está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y aquí hay una gran pregunta que podemos hacernos para que esto tenga una aplicación en nosotros. ¿Solo Timoteo necesitaba acordarse de Jesús para seguir, o también lo necesitamos nosotros? ¿Solo él o también nosotros? ¿Es solo para este joven pastor el acuérdate, o también es para cada uno de los que estamos aquí presentes? Así que esta es una exhortación válida y vigente, hermanos, a seguir pensando en Él, en Jesús, a no dejarlo en un segundo plano. De hecho que todos tenemos esta tendencia, incluso un pastor como Timoteo, en dejar de lado al Señor Jesucristo. De hecho que esta frase es muy fuerte, pero uno puede, hasta inclusive estando tan metido en la obra del Señor, estando tan metido en los ministerios, en la obra del Señor, olvidarse del Señor de la obra. Eso es posible. Imagínense, si un pastor como Timoteo, que estaba constantemente haciendo prédicas, sumergido en la palabra del Señor, aconsejando a otros con la palabra del Señor, interrumpiendo e interceptando falsos maestros, si aún así un hombre en ese lugar podía olvidarse de Jesús, ¿cuánto más ustedes? Hermanos, es un peligro real el olvidarnos del Señor, el olvidarnos de aquel que nos salvó y el cual es el motivo por el cual hacemos todo lo que estamos haciendo. La persona de Jesús, su obra, su poder, su amor, sus promesas son la fuente de nuestras fuerzas. De hecho, en la carta anterior, en 1 de Timoteo, Pablo, hablando acerca de las cosas que había padecido por el Evangelio, solamente quiero leerles la primera frase nomás del verso 12 del capítulo 1, solo la primera frase. Cuando Pablo agradece y dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, no hay fortaleza en otra parte. No lo hay. No vas a encontrar fortalezas en sesiones psicológicas. No lo vas a encontrar. En yoga o en hacer CrossFit o en ir al gimnasio a sacarte la atención. Eso
por ahí puede ayudar un poco, pero las fortalezas necesarias nunca vas a encontrarlas en otro lugar que no sea el Señor Jesucristo. No hay. Doy gracias al que me fortaleció. A mi psicólogo o a mi psiquiatra o a mi... No, ni siquiera dice al pastor de tal iglesia, dice al Señor Jesucristo. No hay otra fuente. Jesús es una persona, amén, pero también se podría decir que es la idea más poderosa de esta tierra. De hecho que aquí sí aplica la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy pensando en Él está en mi mente, y yo estoy aquí en la cárcel. De hecho que esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y desde la cárcel Él escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy aquí preso, pasando mal con mi custodia romana, y yo sé que esto vale la pena porque es por Él. Ese es el contexto de esa frase. De un sufriente que está encontrando propósito en su sufrimiento. Porque apenas él deje de pensar en Jesús, se olvide de él, lo que está pasando va a caer en un total despropósito para él. Entonces Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. De hecho que, hermanos, cuando dejamos de mirar a Jesús, nos empezamos a hundir. Y pregúntenle a Pedro qué piensa de eso. Mateo 14:30, ¿se acuerdan, Pedro? Si eres Jesús, manda que yo camine sobre el agua. Y él empezó a caminar. Y en un momento dado dice que él dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas, el viento, la tormenta, y empezó a hundirse. Jesús va junto a él, lo toma, lo levanta y no le dice, hombre sin fe, ¿qué te pasó? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa podría ser una frase que encajaría con mucho de lo que estamos aquí. Te estás hundiendo, viene Jesús, te levanta y te dice, ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste? Esta tormenta también es mía. Cuando dejamos de mirar a Jesús, hermano, ese va a ser el momento en el cual vas a empezar a hundirte. Es un hecho. Jesús es aquel que entregó su vida por nosotros. Llevó la culpa de nuestros pecados. Él fue castigado por cada cosa que nosotros hicimos para que seamos reconciliados con Dios. Él llevó la culpa y nos pasó sus méritos. Él es la razón por la cual estamos aquí hoy. Y Él nos guía por medio del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la idea que debe de gobernar nuestras vidas. La primera gran idea que Pablo le dice a Timoteo. Con un simple, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Seguido a esta enorme frase, acuérdate de Jesucristo, dice, del linaje de David. Y luego dice, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué estas dos frases? Del linaje de David significa que Jesús se hizo humano, se hizo hombre para identificarse plenamente con nosotros. Él vino de un linaje. Se hizo, hermanos, repito, hombre. Tomó nuestra forma, nuestras limitaciones. Vivió la vida perfecta que no podemos vivir. Y nos pasó sus méritos, esos méritos de esa vida perfecta. Él es ese atleta perfecto que perfectamente cumplió las reglas y ganó la corona. De hecho que en Hebreos capítulo 2, 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
también como Él, obviamente. Así que podemos ir a Él y acudir a Él porque Él conoce lo que estamos afrontando. Pero no solo habla acerca de su humanidad al decirnos que vino del linaje de David, sino que también nos habla acerca de su realeza. No solamente fue humano, sino que también Él es el rey. Hay realeza y majestad en el que murió por nosotros. Descendiente de David conforme a un pacto hecho antes de la fundación del mundo. Dice William Hendrickson, habiendo sido resucitado de los muertos, una vez por todas, de la esfera en la cual reina la muerte, Jesús ahora permanece para siempre como el resucitado. Por eso se llama el que vive en Apocalipsis capítulo 1, 17 al 18. Y continúa diciendo Hendrickson, coordinada con esta exhortación está esta otra. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David. Esto sigue muy naturalmente porque el resultado es que el que resucitó también está reinando. Acuérdate del que vive, acuérdate del que reina, acuérdate del que venció a la muerte. De hecho que trae la idea de los versos pasados, porque en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué cosa? Por el Evangelio. Jesús venció la muerte y la quitó. Para cada creyente la muerte será solamente un trámite para el encuentro final con el Señor. Amén. Su resurrección demostró su poder y es ese poder que habita en nosotros hoy, del cual hablamos en la prédica pasada. Jesús vive y reina y algún día estaremos con Él, todos los que en Él confiamos. Amén. El Señor tiene el control de nuestras vidas, completa y absolutamente. Así que pensar en que Él es el que gobierna todo hace que vayamos a Él rendidos en oración, debe de hacer que vayamos a Él rendidos en oración y confiados. Y Pablo dice, conforme a mi evangelio, con lo que quiere decir es que no es que Él se inventó el evangelio, sino que Él hizo el evangelio suyo. Él decía, este es mi evangelio, es nuestro. De hecho que en Gálatas capítulo 1, 11 y 12 dice que Él recibió el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la segunda gran idea que Pablo quiere pasarle aquí a Timoteo? ¿Cuál es la segunda verdad por la cual él debe de permanecer firme? Y la segunda gran verdad es el poder de la palabra del Señor. Verso 9. El Evangelio, verso 8 al final, verso 9, en el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuál es esta segunda gran verdad? La palabra de Dios no puede apresarse. Timoteo debía esperar la misma oposición que recibió su mentor, Pablo. Obviamente, si él predicaba el mismo mensaje, de parte del mundo iba a recibir el mismo resultado. Jesús lo dijo en Juan 17, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, si han creído en mi enseñanza, significa, también guardarán la vuestra, también les creerán a ustedes.
Si predicamos el mismo mensaje que Cristo, si predicamos el mismo mensaje que los apóstoles y los que vinieron después de ellos, tenemos que esperar la misma reacción del mundo y la misma reacción de los escogidos. Pablo quería ser realista con Timoteo y quería que él entienda que esta era una posibilidad, y por eso le dice, sufre penalidades como buen soldado. Y ahora aquí le dice, en el cual yo sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No está. Timoteo, aunque yo esté preso, porque acá lo irónico es que está escribiendo esto un preso. Y un preso está diciendo, un preso por el Evangelio, está diciendo que la palabra de Dios no puede ser apresada. La palabra de Dios no está presa. No puede ser aprisionada, nadie puede frenarla. Y aunque el mundo reaccione con furia y haga lo que sea para evitar su alcance y haga lo que pueda para frenar el avance del reino y la palabra del Señor, nunca lo van a poder hacer. La palabra del Señor penetra los corazones, Hebreos 4:12. El Espíritu Santo hace su obra a través de la palabra de Dios. De hecho, que dice Efesios capítulo 6 y 17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la carta a los Filipenses habla de lo que puede hacer la palabra de Dios cuando es sembrada en un lugar. Mientras el imperio estaba tratando de que no avance el Evangelio y tenían custodiado a Pablo, lo único que habían acarreado era llevar el Evangelio a su seno. Y una de las cosas casi tragicómicas en Filipenses capítulo 4:20 es que Pablo termina mandando saludos básicamente de aquellos a quienes le estaban custodiando. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Los guardias que me están custodiando, alguno que otro ya ha creído en Jesucristo y os saludan. Y ni qué decir, hermanos, de los incontables testimonios de aquellos que han rendido sus vidas a Cristo mientras dedicaban sus vidas enteras a atacar la palabra del Señor. De hecho, que Pablo era uno de ellos. Un hombre que persiguiendo y atacando al Señor se volvió en uno de nosotros. Así que el Señor sigue llevando a cabo su obra a través de su palabra. Pablo preso en una mazmorra, sí, pero la palabra no está presa. Hermanos, la palabra cuando llegó a nosotros, actuó en nosotros, y como dice Tesalonicenses capítulo 2:13, primera de Tesalonicenses capítulo 2:13, la palabra de Dios sigue actuando en nosotros hasta el día de hoy. La palabra de Dios tiene poder. Amén. No tu palabra. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Así que tenemos que retenerla, guardarla, predicarla y perseverar en ella. Repetimos, porque la palabra de Dios tiene poder. Poder para conversión y poder para despertar la furia de este mundo. El reino de Dios avanza a través de su palabra. Y miren esto, basta solo con que ésta sea sembrada en el corazón de una persona, para que por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la obra del Señor, vaya germinando y creciendo en el corazón de esta persona, y a su vez esta después vaya hablando con otra y a otra y a otra y a otra, hasta que sociedades enteras sean transformadas por la palabra del Señor. Y repito, habiendo todo empezado con una pequeña semilla. La tercera gran verdad por la cual tenemos que permanecer, en la cual tenemos que pensar,
Ya hablamos. Primera verdad, la supremacía de Cristo. Él está por encima de todo. Él es el motivo por el cual estamos haciendo esto. Él es el Hijo de Dios, el que vive y reina. Por ahora, ¿cuál es la tercera verdad en la cual tenemos que permanecer? La obra de Dios sobre sus escogidos. La obra de Dios y sus escogidos. Esta es una de las razones por las cuales tenemos que perseverar. Perseveremos porque todos tenemos la posibilidad de ser instrumentos en la obra del Señor. Y como iglesia, este es también uno de nuestros propósitos. Dice Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Verso 10. Ahora, Timoteo, no te olvides de Jesús. Él es el motivo principal por el cual estamos haciendo esto. Timoteo, no te olvides de Jesús. Timoteo. Ahora, Timoteo, tampoco te olvides de los escogidos, por lo cual yo estoy soportando muchas cosas por ellos. Ahora, miren que la frase no dice, miren que el pasaje no dice, todo lo soporto por amor a los que escogerán. No dice eso. Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Por más que ellos son escogidos, yo lo soporto todo por ellos. ¿Se dan cuenta que él no reposa en el que, bueno, ya son escogidos, que alguien les va a predicar? No, él dice, yo todo lo soporto por amor a ellos. De hecho que Mateo 22, 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los. Amén. Y es más, volvemos a leer el verso 9 que dice, quien nos salvó, capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo conforme a nuestras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Así que él tenía bien presente esto y él todo lo soportaba por amor a los escogidos. Y aquí hay una buena aplicación para nosotros, hermanos. Nuestro trabajo en el avance del Evangelio no quedará sin fruto. Los que son del Señor van a recibir nuestro mensaje. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que vale la pena soportarlo todo por esto. Si el Evangelio, si llegara a otros con el Evangelio, no es una razón en tu corazón para perseverar. Es importante que te analices si realmente estás en la fe. Porque es uno de los motivos, hermanos. Es uno de los motivos por los cuales estamos aquí. Debemos perseverar y estar dispuestos a soportarlo todo por los posibles escogidos que pudieran estar en nuestras familias. Hermano, si estás en una situación en la cual tenés un hijo no creyente, mientras haya vida hay esperanza. Si tu padre no es creyente, mientras haya vida hay esperanza. Si algún amigo, algún compañero de trabajo, de universidad, de colegio, de lo que sea, hermano, cada persona que respira es un potencial escogido de Dios. El día que le estemos echando tierra a alguien, es el único momento en el cual vamos a decir, ya aquí acabó. No creyó, se fue. Pero mientras haya aliento en ellos, está la esperanza que el Señor pueda tocar sus corazones. Por ende, debemos soportarlo todo por amor a los posibles corazones que el Señor toque. Es una de las razones por las cuales estamos aquí.
Es una de las razones. La supremacía de Cristo, el poder de su palabra y los escogidos. ¿Se dan cuenta de la relación? El que murió, su palabra y a quienes alcanza. Sería esto mucho más fácil si hubiese un cartelito en cada persona que diga, va a creer, no va a creer, ¿verdad? Sería más fácil. Entonces nos ahorraríamos mucho, no, lo siento, no. Pero no está ese cartel. Entonces es nuestro deber, hermanos, soportarlo todo por alcanzar a aquellos a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación de este mundo. Cuarto motivo y último. Ya hablamos acerca de la supremacía de Cristo, del poder de su palabra, de su obra en los escogidos. Ahora vamos a ver acerca de la fidelidad de Dios y sus promesas. Y aquí hay un verso que aquella vez que lo explicamos, yo sé que muchos quedaron un poco choqueados, pero aquí hay un buen punto, hermanos. Hay una lógica aquí. Yo sé que voy a pincharte este verso que tal vez muchos lo han usado mal, pero aquí hay esperanzas. Estas son palabras esperanzadoras. Dice del verso 11 al 13, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Jesús, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos con Jesús o por Jesús, por predicar, por vivir lo que Él nos dice, si sufrimos por Él, también reinaremos. Amén. Con Él. Amén. Otra vez, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así es. Amén. Ahora, miren lo que dice el verso 13. El verso 12. Si le negáremos, Él también nos negará. Amén. ¿Ven la palabra fiel aquí? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, aquí hay 4 sí. 4 sí. La expresión sí es condicionante. Significa que hay cosas que tienen que ocurrir para que ocurran otras. Amén. Sí, tal cosa, tal cosa. Sí, tal cosa, tal cosa. Hay 4 sí aquí. 4 sí. Ahora, miren por favor conmigo el texto. Una vez más, vamos despacito masticando esto. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sí, amén, decimos a esto. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Ahora, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Él permanece fiel a qué? A los que nos acabó de prometer. Que si morimos con Él, reinaremos. Y si le negamos, Él nos negará. ¿Se entiende ahora? Él va a ser fiel en negarte si le negas. Como va a ser fiel en reconocerte si morís y sufrís con Él. Aquí no está diciendo que si yo soy infiel y yo le niego, Él va a seguir recibiéndome. No puede contradecir lo que acaba de decir. ¿Se entiende? ¿Podrían, por favor, hacer así, si se entiende? Amén. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Te acabo de decir de que si morimos con Él y sufrimos con Él reinaremos. Amén. Si le negaremos, Él lo negará. Amén. Él no puede negarse y será fiel en cumplir de estas cosas. ¡Puf! Explotó el verso mal usado. Timoteo,
Estás pasando mal, hay persecución, hay oposición. Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Timoteo, no importa lo que nos pase, nadie puede aprisionar, nadie puede retener la palabra del Señor. Nadie, Timoteo. Somos vasitos de barro en la cual hay algo valioso que es su palabra y su espíritu. Timoteo, acá hay un plan mucho más grande. Es alcanzar a aquellos a quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Timoteo, él es fiel a sus promesas y él es fiel a sus advertencias también. Vamos, Timoteo. Vamos, no importa dónde estés y qué estés pasando. Vamos, Timoteo. Y por ende, vamos nosotros también. Hermanos, en todo tiempo debemos estar aferrados al Señor. En tiempos de paz y en tiempos de tormentas. Debemos de considerar, meditar y pensar en Jesucristo. Debemos tomar ánimo en su supremacía, en su superioridad, en quién es Él. Hebreos se trata de eso. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Él es Jesús. Descrito de una manera sublime. Él vive, Él reina, y el que vive y reina nos ama. Debemos tomar ánimos y fuerzas en el poder que tiene la palabra del Señor. El Espíritu Santo operó en nosotros a través de su palabra y lo sigue haciendo. Así que el llamado es, la consigna es, la apelación es a que constantemente estemos llenándonos de su palabra, constantemente, en oración, en humillación. Y buscar a otros que buscan lo mismo para estimularnos unos a otros en ser fieles. La obra del Señor y sus escogidos también tiene que ser, hermanos, repito, un motivo para perseverar. Y todos tenemos que anhelar ser instrumentos para el avance del reino y el alcance de su obra. Y hermanos, las promesas de Dios son reales. Él nos sostiene y nos ampara. Y alguna vez, hermanos, estaremos en su presencia, junto con Él, como Él lo prometió. Y si aquí en este momento, yo te lo digo esto con todo mi corazón, de pecador a pecador, de hombre rescatado de lo sucio y alcanzado por la gracia, si el Señor te está llamando hoy de una muerte espiritual a vida, este es el momento de arrepentirse y de venir a los pies de Jesucristo. Ya sea que vengas desde el mismísimo mundo o que estés viviendo una religión vacía y hueca, el Señor llama a corazones de piedra que se arrepientan y crean en Jesús. Hermanos, no hay otra cosa que pueda dar sentido a tu vida que no sea la obra del Señor Jesucristo. No existe otra cosa, hermano. No hay. Este es el momento de arrepentirse, de venir a Jesús y que Él se convierta al motivo de seguir adelante, de que su palabra sea aquel mástil del cual puedas agarrarte y de que la misión que Él tiene para su iglesia sea la misión tuya, alcanzar a sus escogidos, y de que las promesas que Él tiene para su pueblo también las tomes y digas, estas promesas también son para mí porque yo soy parte de este pueblo. Así que este es el momento del arrepentimiento y confesión de pecados para aquel que aún no lo ha hecho. Jesús fue castigado como si fuera que Él cometió cada atrocidad que nosotros hemos hecho. El Evangelio es Él por nosotros.
el inocente por los culpables. Fuera de esto, el resto es comentario. Pero lo que determina que alguien esté o no el día de mañana en su santa presencia es la esperanza en el mensaje de la cruz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, guíanos a crecer, a madurar en tu palabra. Ayúdanos a abrazar y a vivir en tus verdades. Ayúdanos a mirarte y a tomar fuerzas en tu persona. Ayúdanos a descansar en el poder de tu palabra. Ella es poderosa, ella tiene poder. Ella toca corazones oscuros, Señor, y les da luz, les da vida. Guíanos, Señor, a vivir en y por tus promesas hasta que llegue aquel día, Dios santo y bendito. En el nombre de Jesús. Amén.